Hay un coro que cantamos que dice: libre y salvo del pecado y del temor. Libre y salvo del pecado y del temor. Venimos al camino de Dios y se rompieron las cadenas del pecado y se acabó el miedo a la muerte. Libre y salvo, pero también debemos ser salvos de toda ignorancia para no caer en el error. Como dice el versículo que acabamos de leer, para que no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. La verdad nos hace libres. Y la verdad que nos hace libres está en la palabra de Dios. Por eso no debemos ser ignorantes en la palabra, sino que debemos crecer cada día más y más en el conocimiento de la palabra de Dios. Hace tiempo leía yo un libro y buen punto que tocaba ese libro y decía: tu vida espiritual es algo que tú cuidas personalmente. Yo todos los días, dice, tengo que orar, conectarme con Dios, apartar un momento a solas con Él, leer la palabra. Y cada día, Señor, ¿qué me quieres decir hoy? ¿Qué me quieres mostrar hoy? Y veo esto y paso aquello. Señor, ayúdame a ser mejor cristiano. Ayúdame todos los días leyendo, todos los días conectado con el Señor. De manera que cuando llegue el día domingo, es como hoy es el día de convivir con los hermanos, de convivir con la iglesia. Y llega uno y ve uno a otros hermanos y escucha el mensaje de la palabra y dice: ay, Señor, toda esta semana me estuviste hablando y hoy tocas mi corazón con este pasaje, con esta enseñanza. Así debe ser. No debe ser que toda la semana desconectados, desenchufados, y el domingo a ver qué me quiere decir el Señor hoy. No, dice, en ese libro que leía decía: si tu vida espiritual o esa parte que dices Dios me habló se limita al mensaje del domingo, entonces pues estás perdido. ¿Dónde está tu conexión con Dios? ¿Cómo sabes si no estás metiendo la pata en las cosas que haces toda la semana? La verdad nos hace libres y la encontramos en la palabra de Dios. No debemos ser ignorantes en la palabra. Cada día crecer en el conocimiento, cada día conocer más y más de Él. Hoy vamos a ver dos palabras clave que encontramos ahí en San Mateo 22, 29. San Mateo capítulo 22, versículo 29 dice: entonces respondiendo Jesús les dijo: erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Número uno, erráis ignorando la palabra de Dios. Los fariseos y los saduceos erraban. ¿Qué es errar? Te equivocas, la riegas bien feo. ¿Por qué? Porque no conoces la palabra de Dios. En San Marcos capítulo 12, versículos 18 al 27, dice así: entonces vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron diciendo: Maestro, Moisés nos escribió que si el hermano de alguno muriere y dejare esposa, pero no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Hubo 7 hermanos, el primero tomó esposa y murió sin dejar descendencia, y el segundo se casó con ella y murió, y tampoco dejó descendencia, y el tercero de la misma manera.
Y así los 7, y no dejaron descendencia. Y después de todos, murió también la mujer. En la resurrección, pues, cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será ella mujer, ya que los 7 la tuvieron por mujer? Entonces respondiendo Jesús les dijo: no erráis por esto, porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios. Porque cuando resuciten de los muertos, ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles que están en los cielos. Pero respecto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios en la zarza diciendo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Así que vosotros mucho erráis. Llegan unos a hacer una pregunta a Jesús, y todavía el pasaje dice que ellos no creían en la resurrección de los muertos. Ellos no, los que llegan a hacerle la pregunta dicen: yo no creo en la resurrección de los muertos, pero Señor, cuando resucitemos, ¿de quién va a ser mujer esta persona que, como si dijera Jesús, ¿por qué me vienes a preguntar de algo que tú no crees? Pero al final le dice todavía: bueno, y respecto a que los muertos resucitan, pues no han visto que dice la palabra: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Vosotros, dice, mucho erráis, te estás equivocando, aún en tu doctrina que tienes, en tu fe que estás poniendo, te estás equivocando. Por eso es importante que nosotros cimentemos nuestros pies bien. ¿En qué estoy creyendo? ¿Por qué estoy creyendo así? Una de las normas que tenemos aquí en la iglesia es la palabra de Dios, es la base de todo. Aquí en esta iglesia no es que, bueno, el pastor tiene la última palabra. No, y si es fundador, aún más. No, aquí en esta iglesia decimos: la palabra de Dios tiene la última palabra. De manera que siempre se hace la invitación: estudien, lean la palabra. Vamos, se trata de escudriñar, de conocer más. Marcos nos cuenta un encuentro que tuvo Jesús con los fariseos y saduceos. Los fariseos y saduceos llegaron con mentiras tratando de confundir a Cristo y acusarlo de estar equivocado. Cuando Jesús dijo: erráis, ¿qué significa la palabra errar? Equivocarse, cometer un error. ¿Por qué ignoraban las Escrituras y el poder de Dios? Vemos cómo ellos se equivocaron al preguntarle a Jesús, cómo ellos se contradecían aún en lo que ellos mismos creían. Yo te preguntaría esta noche: ¿y tú conoces las Escrituras y el poder de Dios? ¿Conoces las Escrituras y el poder de Dios? Es la palabra de Dios la que nos habla, la que abre nuestros ojos y dice: mira bien qué es lo que está pasando. Hay de aquellos que cuando dicen: no, es que parece que esto no está bien, pero mi líder espiritual me dijo que no haga yo caso. ¿Dónde está la base? ¿Dónde están los pasajes? ¿Dónde dice Dios que se haga así? Los fariseos y saduceos se equivocaban por desconocer las Escrituras y el poder de Dios. Hay dos formas de equivocarse o de errar, como dijo Jesús. La primera, errar involuntariamente. Errar involuntariamente. Por ejemplo, ahí en Jonás capítulo 4, versículo 11 dice así: y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Dios le dijo a Jonás: Jonás,
ve a predicar a Nínive. Pero Jonás se enojó porque dijo Jonás, Nínive se ha portado muy mal y merece que Dios lo castigue. Ha hecho cosas malas. Ya, yo estoy esperando a ver en cuánto Dios saca su vara y los corrige. Y cuando le dice Dios, a ver, Jonás, ve a predicarle a Nínive, dice, ay, no es posible, Señor. No es posible, porque yo sé que si les predico es porque tú quieres perdonarlos, quieres que se arrepientan. Dios le hizo entender a Jonás que los de Nínive no sabían ni conocían el camino verdadero. Dice ahí, no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda. En pocas palabras, los de Nínive erraron involuntariamente. Hay gente que está haciendo cosas malas, cosas torcidas, pero dijéramos, así le enseñaron, así se crió y piensa que así es, así está bien. No sabe discernir las cosas. ¿Qué hizo Dios? Notamos, Dios envió a Jonás y les dice, mira, conozco que no lo hace adrede ni a propósito, así que no dijo Dios, no es culpable. No, los ninivitas son culpables. Aunque piensen ellos, no sabía, de todas maneras son culpables. Como si uno se cruza el semáforo en rojo y lo para el tránsito y dice uno, es que no sabía que ese rojo significa pararse, dice el de tránsito. Pues ahora ya lo sabe y aquí está su multa. No dice el de tránsito, pues bueno, ya se lo expliqué, para la próxima no es así. De manera que los de Nínive ya estaban culpables delante de Dios, pero erraban involuntariamente. Por eso Dios dijo, Jonás, ve a predicarles. Si ya que les hablaste de mí, si ya que les hablaste que se arrepientan o que los voy a castigar, no quieren nada, ya no pueden decir, nadie me dijo. Muchos en la actualidad cometen errores porque no conocen la palabra de Dios, ni conocen a Jesús. No conocen la palabra de Dios, ni conocen a Jesús. Recuerdo hace algunos años, Dios me dio la oportunidad de ir a Canadá unos meses y me llamaba la atención que con un grupo de jóvenes que nos reuníamos, porque allá en la iglesia donde yo estuve asistiendo, pues cuando vino este tiempo de agosto, de las vacaciones, dijeron, pues hay vacaciones, así que se suspende el culto de los jóvenes, de todos, para que todos hagan, y ya no hay más culto. Como 4 o 5 jóvenes dijeron, yo quiero seguir estudiando la palabra. Ya nos juntamos ahí y dijimos, ¿por qué no vamos a una cafetería? Y ahí saquemos la Biblia y nos reunamos a leer, a comentar entre nosotros. Decíamos entre nosotros, pues nunca hemos predicado, yo no sé si le entienda, no importa, decíamos, a ver, este día tú, este día tú, este día tú. Y aquí entre todos nos apoyamos para aprender más de la palabra. En esa ocasión a mí me sorprendía algunas cosas que yo veía que estaban mal, pero dije, ¿por qué será que ellos viven así? ¿Será que ya ellos quieren vivir haciendo las cosas mal? El día que me tocó a mí compartirles la palabra, como era en inglés, allá no hablan español, pues era un poquito más complicado para mí. Y recuerdo que me la pasé estudiando un tema donde pueda yo armar las palabras y todo, y con la Biblia en inglés y todo. Y bueno, pues ya sé, les voy a hablar de cuando David cometió adulterio con Betsabé. Y vamos a buscar los textos y empecé a leer la palabra y empecé a encontrar algo muy hermoso, que antes que David cometiera adulterio, hubieron varios focos rojos, varias cosas que empezaron a mostrar, cuidado, va a suceder, va a suceder, va a suceder. Llego ese día y les digo, jóvenes, pues qué bueno, pedimos nuestro frappé, nuestro capuchino ahí, todos, y pues el tema que les quiero hablar hoy es cuando David cometió adulterio. ¿Qué fue lo que pasó en ese momento? Y se quedan todos, ¿qué? Y digo,
David, me dice. Sí, le digo. ¿El rey David ese que menciona la Biblia? Me dice. Sí, le digo. ¿No lo sabían? No, me dice. Bueno, cambio de tema. El tema de hoy es David comete adulterio, como en la escuelita dominical. Ni siquiera sabían ese tema. Muchos cometen errores porque no conocen la palabra de Dios. No se ponen a escudriñar. No les han hablado de Cristo, no conocen algunas cosas. Errar involuntariamente. Ay, lo hacía, pero no lo sabía. Pero también dije que hay dos formas de errar. Número 2, errar voluntariamente. Ezequiel capítulo 33, versículos 30 al 32. Dice así: y tú, hijo de hombre, los hijos de tu pueblo se mofan de ti junto a las paredes y a las puertas de las casas, y habla el uno con el otro, cada uno con su hermano, diciendo: venid ahora y oíd qué palabra viene de Jehová. Y vendrán a ti como viene el pueblo, y estarán delante de ti como pueblo mío, y oirán tus palabras, y no las pondrán por obra. Antes hacen halagos con sus bocas, y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. Y he aquí que tú eres a ellos como cantor de amores, hermoso de voz y que canta bien. Y oirán tus palabras, pero no las pondrán por obra. Un pueblo que conoce la palabra de Dios, que se va el domingo diciendo qué hermosa estuvo la palabra y no la pienso hacer. Qué bonito estuvo el mensaje, pero hasta ahí. Errar voluntariamente. Un día en la iglesia que pastoreaba antes, tocamos un tema acerca de los padres y de ver por ellos, de honrar a los padres. Al final, cuando una persona se acercó a hablarme, le decía yo: eso es poner en práctica la palabra. Terminamos el mensaje, tome su teléfono y llámele a sus padres ahora. Si se va a casa pensando estuvo bueno el mensaje y no les habla y no sabe cómo están, ignoró voluntariamente. Judá menospreció la palabra de Dios voluntariamente, fueron tras sus propias mentiras. Dice en Amós capítulo 2 versículo 4: así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Judá y por el 4 no revocaré su castigo. En pocas palabras, ya no los voy a perdonar, porque menospreciaron la ley de Jehová y no guardaron sus ordenanzas, y les hicieron errar sus mentiras, en pos de las cuales anduvieron sus padres. Por eso dice en Proverbios 10:17: camino a la vida es guardar la instrucción, pero quien desecha la reprensión, yerra. Quien desecha lo que Dios le está hablando, se equivoca, yerra. Número 2, no erréis. No erréis. Santiago nos da un consejo ahí en Santiago 1:16 al 18. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Necesitamos, pues, crecer en la palabra de Dios. Cuando conocemos y entendemos la palabra de Dios, somos libres de todo engaño, libres de confusión. La palabra de Dios nos enseña de todo: la relación en pareja, cómo debemos vivir, las amistades que debemos tener, las cosas que debemos hacer, de todo. Por ejemplo, solo un ejemplo esta noche:
cómo debemos hablar. Y dice en Colosenses capítulo 4, versículo 6: sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Sea vuestra palabra siempre con gracia. Ay, Señor, que contestemos pues bien, no golpeado. ¿Qué querías? Esto, lo otro ya. Pero es que yo no sabía que no debo hablar así. Por eso te equivocas, porque ignoras las Escrituras. Efesios 5:19 dice también: hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Si estamos cometiendo errores, cuando tú lees la palabra, la Biblia, Dios te va a mostrar en qué estás mal. Si has estado haciendo algo y tal vez dices: es que no me había dado cuenta que eso está mal, lee la palabra, estudia la palabra. La palabra de Dios nos corrige en todo, nuestra conducta, nuestras creencias. ¿Cuánta gente ha abierto su corazón a decir: no me voy a fiar de lo que me dice este pastor, o que me dice esta persona que vino a tocar a mi puerta y me dejó un librito, o de lo que me dice? No, yo me voy a agarrar la Biblia y: Señor, háblame tú. Y cuando le dices al Señor: háblame con tu palabra, Él te muestra: mira, esto que estás creyendo está mal, esto que como estás viviendo está mal, debes vivir así, tu forma de buscar a Dios está equivocada y vamos a buscar a Dios de esta manera. Erráis ignorando las Escrituras. En conclusión, hermanos, Jesús dijo a los fariseos y saduceos: erráis ignorando las Escrituras. Y nosotros ¿estamos poniendo atención a la palabra de Dios o estamos ignorando las Escrituras? ¿Cuál sería tu respuesta? ¿Eres de los que ignoran las Escrituras o eres de los que le ponen atención? No responde, en su corazón va a responder. Tal vez dice: soy de los que ponen atención. Perfecto. ¿Ya leíste la Biblia hoy? Ahí se ve cuánta atención le pusiste. Ya lo leí. ¿Y de qué se trató? Ni me acuerdo. Un pedacito, una frase, una palabra siquiera que digas: me acuerdo que hablaba de unos sacrificios, me acuerdo que hablaba de unos milagros. Todo el que no pone atención o interés en la palabra de Dios comete muchos errores. Dios no quiere que seamos ignorantes, sino entendidos. Y por eso nos ha dejado su palabra. Leámosla, escuchémosla, escudriñémosla, hagámosla parte de nuestra vida, y así no cometeremos errores. No erremos ignorando las Escrituras. Por el contrario, crezcamos en el conocimiento de la palabra de Dios. Pónganse de pie, vamos a cantar este coro y vamos a decirle al Señor: Señor, ayúdame, yo quiero cambiar mi vida, yo quiero leer tu palabra, yo quiero amar tu palabra y no cometer más errores en esta vida. Tu palabra santa llama a todo hombre pecador para darle siempre calma y llenarlo de tu amor. Si la acepta con el alma, sentirá en su corazón que de
los durará. Padre bendito, Señor, gracias te damos porque nos has dejado tu palabra, tu santa palabra, Señor. Aún aquel que no tiene estudios, Señor, aún aquel que tal vez nunca en su vida se ha dedicado a profundizar y a conocer mucho, Señor, sobre la vida, sobre el conocimiento, al leer tu palabra, Señor, tú le haces sabio, tú le apartas, Señor, de tomar decisiones equivocadas, incorrectas, Señor. Padre bendito, tu palabra que hace sabio al sencillo, Señor, tu palabra que nos corrige, que nos escudriña, que nos enseña, que nos hace volver al camino correcto, Señor. Es tu palabra la que nos llama al arrepentimiento, a reconocer que necesitamos de ti cada día, Señor. Perdona nuestros pecados, Señor. Perdónanos, Señor, todas las veces que tú has hablado en nuestra vida. Lee la palabra y no lo hemos hecho, Señor. Que seamos oidores, hacedores de tu palabra, Señor. Es lo principal, Señor. Padre bendito, que crezcamos en el conocimiento de tu palabra y seamos, Señor, ejemplo, Señor, de una vida transformada, Señor, de una vida que quiere agradarte, obedeciendo a tu palabra siempre, Señor. En el nombre de Jesús.